Queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes siempre. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Estas son las primeras palabras que escuchamos en la primera lectura para el día de hoy de Isaías 52 y 53. Escuchamos a Dios diciéndole al pueblo estas palabras de aliento, estas palabras de esperanza. Miren, mi siervo triunfará. Recordemos que Israel en este tiempo está siendo liberado por Dios del exilio babilónico. En este momento, estas palabras que escuchamos al final de este capítulo 52 y el capítulo 53, sin lugar a duda, traían gran alegría y esperanza al pueblo que se encontraba sufriendo opresión, al pueblo el cual estaba sufriendo por causa de su pecado, el pueblo de Dios, que por medio de Isaías le había hablado la ley para mostrarle ese pecado, pero al mismo tiempo les habla mostrándole y prometiéndoles ese perdón. Y llegan estas buenas noticias al pueblo. Miren, dice el Señor, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. El pueblo de Israel por mucho tiempo había anhelado ser rescatados de este exilio. Habían estado anhelando el rescate de sus opresores y al mismo tiempo buscando la caída del imperio babilónico, la muerte de sus enemigos y la restauración de su pueblo. Es interesante que lo mismo estaba pasando en el tiempo de Jesús, como en aquel domingo de Ramos, cuando la gente aclamaba y gritaba a su rey, recibiéndolo a su Salvador, a su Mesías, aquel que los llevaría al triunfo sobre el imperio romano, quien les daría libertad y dominio sobre esta tierra. Eso es lo que los judíos esperaban, lo que los judíos estaban pensando. Pero Dios tenía otro plan. Y leemos este plan de salvar al pueblo de Dios, de salvar al mundo entero, en los capítulos 52 y 53 de Isaías. Un plan el cual es revelado al pueblo de Dios 700 años antes de Cristo. El plan de Dios, el cual no tenía sentido a los oídos de los israelitas. El plan de Dios, el cual no tenía sentido al oído de estos judíos. Pero el único plan que podría traer salvación. Dios anuncia a este pueblo este plan, que su siervo triunfará, pero no de la manera en la que ellos esperaban, sino de una manera completamente diferente a lo que su imaginación siquiera les podría decir. Dice Dios, miren, este será el triunfo de mi siervo. Y leemos en capítulo 52 de Isaías, muchos se asombrarán, pues su cara estaba completamente desfigurada. Ni siquiera parecía humano, débil como vástago tierno, como raíz en tierra seca, sin belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada de su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Y dice Dios, este es el triunfo de mi siervo. Pero para la mente humana, para el pecador, esto no tiene sentido. Y hasta el día de hoy sigue siendo un tema el cual causa personas que quieran solamente hablar acerca del triunfo del Señor, acerca del triunfo de Jesús, pero no hablando del costo de la salvación, sin darse cuenta que el verdadero triunfo de Jesús es en la cruz, cuando nuestros pecados son completamente perdonados, cuando el precio de nuestros pecados es pagado con sangre, cuando nuestros pecados fueron pagados por la ofrenda de expiación de Jesús, quien se ofreció a sí mismo como la ofrenda por nuestros pecados. Pero muchos
solo quieren hablar del triunfo del siervo de Dios en la resurrección y nada más. Pero Dios nos dice, miren, mi siervo triunfará, y no de la manera en la que nosotros imaginamos. Y por esa razón vemos cristianos el día de hoy ofendidos al ver la cruz. Por eso vemos cristianos rechazando la idea de Jesús crucificado, porque por naturaleza nosotros no queremos ver el costo de nuestra salvación, no queremos ver el precio que nuestra salvación tiene, porque por naturaleza todos queremos solamente ver al divino Salvador y rechazamos al desnudo, sucio y lleno de sangre y maltratado Redentor. Porque olvidamos que nosotros fuimos redimidos por Cristo, comprados de nuevo por un precio. Olvidamos que Cristo Jesús pagó ese precio en la cruz y fue un precio muy alto. Porque aun cuando no merecía derramar ni una sola gota de sudor, ni una lágrima, ni una sola gota de sangre, el siervo de Dios Jesucristo tomó sobre sí el castigo que no merecía, el castigo que no tenía que pagar, y pagó el precio que no tenía que pagar. Y todo esto lo hizo por ti. Cargando con nuestras enfermedades, soportando nuestros dolores, siendo golpeado por Dios y humillado, siendo traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, siendo maltratado y humillado, ni siquiera abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero. Fue juzgado y arrancado de la tierra de los vivientes. Fue golpeado por nuestras transgresiones, pues Él hizo nuestro dolor, su dolor. Hizo nuestro sufrimiento, su sufrimiento. Hizo nuestra condenación, su condenación. E hizo nuestra cruz, su cruz. Pero tú y yo merecíamos ese sufrimiento. Tú y yo merecíamos derramar cada gota de sangre, cada gota de sudor, cada lágrima, porque tú y yo merecíamos la muerte. Pero Cristo tomó sobre sí mismo todo esto, soportando el dolor físico, soportando la vergüenza y soportando la ira de Dios en la cruz. La ira, consecuencia de tu pecado y mi pecado. Esa cruz sucia y llena de sangre, ese Jesús maltratado y abatido, es el precio de nuestra salvación. Es el triunfo del siervo de Dios. Porque es el sacrificio de Jesús en la cruz lo que te da a ti vida y perdón, lo que restablece tu relación con Dios, lo que te declara justo delante de Dios. Miren, dice el Señor, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Y en efecto, el siervo de Dios ya ha triunfado, ha sido exaltado, levantado y muy enaltecido en la cruz al morir por ti. Amén. Queridos hermanos, nos ponemos de pie para la oración de la iglesia. Oremos por toda la iglesia cristiana para que nuestro Señor Dios la defienda de todos los asaltos y tentaciones del adversario y la mantenga perpetuamente sobre el verdadero fundamento, Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que has revelado tu gloria a todas las naciones en Jesucristo y en la palabra de su verdad, te rogamos que guardes con seguridad las obras de tu misericordia para que tu iglesia,
extendida por todas las naciones, pueda ser defendida contra el adversario y pueda servirte con verdadera fe y preservar en la confesión de tu nombre. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor Dios, libra a todo el mundo del error, quita la enfermedad, evita el hambre, libera a los que están en incertidumbre, concede salud a los enfermos y un viaje seguro a todos los que viajan. Señor, hoy recordamos especialmente a Rosalía, a Rosa, a María, a Pastor Ruiz, a Sabrina, a Michelle, a Noah y Madison. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los débiles, que las oraciones de los que en cualquier tribulación o angustia claman a ti, lleguen bondadosamente ante ti, para que en todas sus necesidades se gocen en tu misericordiosa ayuda y consuelo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oh Señor, Padre Celestial, con gratitud recordamos siempre el sufrimiento y la muerte de tu amado Hijo, Cristo Jesús, quien soportó tal sufrimiento y muerte por nuestra salvación. Regocijándonos en su victoriosa resurrección y muerte, damos gracias por la vida, la cual solamente Él nos da, pues solo en su nombre somos perdonados. Todo esto te lo pedimos por Cristo Jesús nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos.